partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel. Decidí yo desde hace 2 semanas prácticamente dejar de lado lo electoral. Algunos me van a reclamar, ¿no dijo usted que ya no iba a hablar de lo electoral? Bueno, pues sí, pero la mesa está servida, pues me la pasaron por el centro, bobita, pues ni modo que la deje pasar y me cuente el Empire Strike. Entonces viene por el centro, bobita y paz. No cae la bola todavía. Entonces, ya que me, oiga, usted dijo que ya no iba a hablar, bueno, pues ya hablo y punto, y ya. Entonces, esta es la cuarta parte de esa serie. La temible Chiquis lo que está haciendo es mover para que las sesiones que sean de este tema, 6 o 7, las que sean, las ponga en un solo archivo, en algún video, alguna cosa así, para que el que quiera verlos de corridito, ¿sí?, podrá hacerlo. Muy bien. La vez anterior, el viernes de la semana pasada, cerramos en el sexenio del presidente Luis Echeverría. Ya dijimos cómo fue que él se ve favorecido por la candidatura, su comportamiento después de o durante el 2 de octubre, un hombre que cayó con doble L, es decir, de permanecer en silencio, mudo, desde fines de los años 40, cuando se incorpora él a la política como secretario particular de el general Sánchez Taboada, si no estoy equivocado, que era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en aquel entonces. Y ahí empezó su carrera. Luego llega él a la Secretaría de Gobernación como oficial mayor, luego como subsecretario 6 años, luego secretario 6 años, pasó 18 años ahí. Ahí aprendió mucho de la naturaleza humana, conoció las cañerías, dirían algunos, del poder en México, fue el contacto que tenía la CIA en el aparato gubernamental mexicano, él y quien fue después presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y cayó, permaneció mudo todos esos años, callado. Nunca habló, pero nomás lo destaparon y no lo paró más que la parca. Muy bien. Manejó los 6 años de acuerdo a las condiciones en las que había recibido el país, un país dividido, utilizó el instrumento por excelencia para resolver una situación política complicada, que fue el gasto público, etcétera, y durante su encargo se descubre el megayacimiento de Cantarell. De tal manera que el presidente Echeverría conocía los detalles técnicos, la magnitud de ese megayacimiento. En esas condiciones, no dudó él en utilizar el gasto público y la deuda pública, que la recibió él de Díaz Ordaz en alrededor de 5,000 millones de dólares y la entregó a López Portillo 19,000, 20,000 millones de dólares. 4 veces y media más. ¿Y por qué hizo eso? Porque él sabía que el siguiente gobierno iba a tener recursos para poder solventar esa deuda y todavía otra mucho mayor. Ahora bien, llega el amigo de juventud y llega en una situación complicada en la relación de ambos, Luis Echeverría y José López Portillo. ¿Por qué complicada la relación? Durante la campaña se presentó una situación anómala y jamás vista en una sucesión presidencial en México. Un romance surgido entre la doctora Rosaluz Alegría y el presidente o el candidato del PRI, José López Portillo. José López Portillo era un hombre con
con algún problema allá en la azotea. Era un womanizer, era un galán. Entonces, eso en un político de esos vuelos revela una cierta inestabilidad. El caso es que era en los que estaban en la campaña, aquello era una cosa insoportable, pues, ¿no? De repente estaba él en Acapulco o una cosa así, y el que era presidente del PRI en aquel entonces, el doctor Porfirio Muñoz Ledo, cuando le llegan los reportes de inteligencia al presidente Echeverría, y la señora Rosaluz Alegría era en ese entonces nuera del presidente Echeverría y de doña María Esther. Entonces era tal el romance que, como diría Pedro Infante, se volvió canción ese romance. Pues era una cosa que ofendía en primer lugar al presidente en funciones y hablaba de un desorden en la campaña. Entonces el presidente Echeverría convoca a Muñoz Ledo y le dice, oiga, licenciado, ponga orden ahí. Y la respuesta de Muñoz Ledo fue, pero no me hace caso el candidato, señor. Entonces se veían cosas como esta. Estaba la doctora en una reunión, por decir algo, en Tamaulipas. Y, o sea, esa era la estrategia, según ellos, inteligente, la mandaban allá. Y López Portillo estaba en la etapa donde estaba en Acapulco y de ahí Zihuatanejo pegadito. Y ya quedó muy bien, Muñoz Ledo no se van a ver. Ya la estaba esperando un jet ejecutivo, terminaba la reunión y váyanse al nido de amor en Zihuatanejo. Aquello era. Entonces, esa sucesión fue complicada, además porque políticamente el presidente o el candidato López Portillo no tuvo enemigo al frente, adversario, perdón. El PAN decidió no participar y obtuvo la victoria López Portillo con el 99%, una cosa así, de los votos emitidos. Muy bien. De tal manera, pues, que nombra el presidente López Portillo, si no estoy equivocado, secretaria de Turismo a la doctora Rosaluz Alegría. Muy bien. Entonces ya empezaban las cosas ahí. Entonces, la forma, de acuerdo a la vieja política, diría el anunciante de pasta dental, este joven Álvarez Maínez, diría la vieja política. Entonces Echeverría, perdón, sí, el presidente López Portillo destierra, entre comillas, a López Portillo y seguramente dijo, a ver, ¿cuál es el punto más lejano de México? Y le dio vuelta a un globo terráqueo. Las Islas Fiji, allí mándenmelo a allá de embajador. Total que terminó de embajador ahí en la UNESCO, en París. Ahí estaba el presidente Echeverría con la señora María Esther. Muy bien. Fue accidentada esa relación, se enfrió, regresa el presidente Echeverría a México, se refugia en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y ahí, en un acto de venganza política, don Jesús Reyes Heroles, madres, le cierra el SESTEM o le quita el subsidio al SESTEM. Y se acabó el SESTEM ahí. Entonces, había un pleito también ahí de don Jesús con Echeverría porque él habló alguna vez de una manera despectiva del alcoholismo de don Jesús Reyes Heroles. En ese sentido, Echeverría no se andaba con tu tía. Era un hombre que aprendió a usar el poder y para qué servía. Y en aquellos años, pues fue un hombre que desde la presidencia acumuló mucho poder. De tal manera que llega un momento en que se estabiliza la situación y la frivolidad de la cual hizo una exhibición burda López Portillo en la campaña, se convirtió en política pública. Un hombre que se creía atleta, galán, tenista, etcétera, etcétera, ¿no? Puso de moda los cuellos de tortuga y la cara, esto fuerte, y era un hombre de una frivolidad increíble.
y tenía un común denominador con Echeverría. Ninguno de los dos sabía de economía, mínima la cosa. Sabían de leyes, fueron abogados formados en la vieja escuela, libresca, los clásicos del derecho, la historia del derecho romano, lo que gusten ustedes, pero de economía nada sabían. Y los dos eran autócratas. En el palacio, en el despacho presidencial se manejan las políticas públicas y las políticas no públicas. Y aquí somos dueños del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Y entonces, López Portillo, ya cuando le informan del campo del megayacimiento de Cantarell, dice, pues aquí hay billetes y órale, una corrupción desmedida, sin control. Y aclaro, no de él. López Portillo murió en la ruina. En la ruina murió el presidente López Portillo. Pero sus cercanos, sus hijos, se sirvieron, diría Gilgamesh, con el cucharón del pozole. Y todo el mundo, órale, la estructura del sector público creció, se crearon plazas, dispendios, desorden, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que y hubo en ese entonces el problema del petróleo. Los Estados Unidos y algunos otros países veían a México como una fuente segura de abasto del petróleo, particularmente con el yacimiento de Cantarell. El yacimiento Cantarell dio a México durante, no sé si 3 o 4 o más años, 2.400.000 barriles de crudo ligero, del fino, del bueno en México. Aquello era la locura, así, la locura. Entonces López Portillo se volvió loquito. Pero viene el problema del petróleo, entonces empieza a darse una negociación para abrir la economía e incorporarnos al GATT. Y en 1979, el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, un poco impulsado por Estados Unidos y otros países, apoyaron que México tuviera un tratamiento muy especial y muy favorable a nosotros como economía. Básicamente consistía en darnos muchos años de salvaguardas para que la apertura fuera gradual, pero les importaba el petróleo. Y en aquel entonces estaban algunos economistas que habían estudiado o se habían formado en Cambridge, donde la mera que reinaba en aquellos años en Inglaterra, en Cambridge, era la doctora Joan Robinson, que era keynesiana. El gasto público es el instrumento, el Estado es el que debe modelar, impulsar el crecimiento, etcétera. O sea, todas las políticas de gasto que los que han leído mal y procesado peor los planteamientos del doctor John Maynard Keynes, y eso fue el desastre completo, porque casi al final del sexenio, pues resulta que el petróleo bajó. En aquel entonces el director de Pemex estaba alguien que le sabía al negocio, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, para más señas, sonorense distinguido. Y cuando viene la debacle y cayó el precio, Díaz Serrano, conocedor de toda la vida del mercado petrolero, dice, vamos a bajar el precio, que no se vayan nuestros clientes. Y ahí salió el churumbel José Andrés de Oteiza y su grupo, Francisco Javier Alejo y algunos otros, a oponerse a eso, y en esas condiciones, teniendo ya todo un paquete, pero de un trato preferencial, López Portillo, en un discurso que pronunció, rechaza la oferta del GATT y nos quedamos como estábamos. Y en ese momento se da una división en el gabinete profunda. Por ese acto
absurdo, estúpido, pero nacionalista de López Portillo. Ahí el gabinete se divide, dejando prácticamente solo al ingeniero Díaz Serrano. Cuentan las malas lenguas y también las buenas lenguas que hubo una reunión en el gabinete y donde el ingeniero Díaz Serrano tuvo un altercado fuerte con el licenciado Miguel de la Madrid. Y cuando digo fuerte es, como todo mexicano bien nacido, un altercado fuerte. Incluso algunos me dicen que incluso lo agarró, etcétera, etcétera. Eso fue lo que motivó cuando el ingeniero, queriéndolo proteger, López Portillo lo hace senador de la República. Primero lo saca de Pemex y lo manda de embajador a Moscú, a la Unión Soviética, y luego se lo trae para ser candidato al Senado de la República. Muy bien, pero como en este país, las decisiones del presidente en turno en aquellos años no se discuten, cuando llega el candidato Miguel de la Madrid a presidente de la República, en aquel entonces siendo él secretario de Programación y Presupuesto, ¿eh? Llega él a presidente, en ese momento se cobra con creces aquella ofensa. Y se utilizó el pretexto de un sobreprecio de los barcos, de 2 barcos, que en realidad era un sobreprecio y un dinero para las hermanas del presidente. Pero eso no fue la razón, fue aquella venganza. Y pues nombraron ahí a un abogado prestigiado en México, un hombre con una gran formación jurídica que llevó el pleito. El caso es que desaforaron a Díaz Serrano y se pasó 5 años en el reclusorio sur. Jamás abrió la boca, aguantó vara, como buen sonorense. Él aguantó vara. No, aquí ya llegará el momento. Y sale de ahí, sale ya, y lo demás es historia. Pero en ese gobierno, el presidente de la República, José López Portillo, de una frivolidad extrema, causó un desastre a las finanzas públicas que dejó chiquito a lo que hizo Luis Echeverría. 80,000 millones de dólares, de los cuales prácticamente el 90% tenían vencimiento a menos de un año. De locura eso, de locura así. Eso fue López Portillo. Una persona que a su frivolidad aunaba un egocentrismo casi del tamaño de un argentino y una ignorancia total en materia económica. Y así nos fue. La famosa docena trágica. Fue a tal grado ese desastre que es el mismo PRI el que tiene que nominar a una persona como el licenciado Miguel de la Madrid, versado en política monetaria por su formación en Banco de México, un hombre que estudió administración pública en Harvard, estuvo primero como director general de crédito público y luego como secretario de programación y presupuesto, es decir, lo admitió López Portillo en sus memorias, que era de mis tiempos, una cosa así, cuando le preguntaron que por qué había nominado o designado a Miguel de la Madrid, que era un hombre seco, serio, austero, y dijo, ante la situación se requería a alguien que supiere economía. Pero es el PRI el que, o sea, el Estado, vamos a decir, impulsa ese cambio por el desastre que había dejado López Portillo. Esto tiene un poco que ver con lo que estamos viendo en México, pero no es Morena, ¿ya? El único que manda, vamos a decir, y el PRI pues lo traen como perico a toallazos, ¿verdad?
Entonces, en aquellos años, cuando llega López Portillo, llega en una situación increíblemente mala, con una deuda casi 90,000, 80,000 millones de dólares. México sale de lo que se llama mercado voluntario de capitales, es decir, de créditos. 7 años prácticamente no obtuvimos un crédito externo por esa crisis que se generó en esos 12 años. Agreguémosle a eso el temblor del 85. Miguel de la Madrid fue presidente del 82 al 88. Estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Pero cuando llega, primero López Portillo es un cambiadero, ¿se acuerdan? En mayo del ahorita les digo, fue el 89, si mal no recuerdo, cambió López Portillo, el 79, perdón, cambió a don Jesús Reyes Heroles, a Ricardo García Sáenz y a Santiago Roel. A los tres los quitó y puso en la Secretaría de Relaciones Exteriores al papá del doctor Jorge Castañeda, en Gobernación al profesor Olivares Santana y en Programación y Presupuesto, si no me equivoco, a Francisco Labastida Ochoa. Si la memoria no me falla. Entonces, ese sexenio fue un sexenio de una situación económica difícil. Y cuando llega Miguel de la Madrid a la Secretaría de Programación y Presupuesto, que eso se da, ahorita les voy a decir, en mayo del 99, mayo del 79, él entra en lugar de García Sáenz a Programación y Presupuesto y llega ahí el secretario de la Madrid y subsecretario Francisco Labastida Ochoa, si no estoy equivocado, ya la memoria, porque son hace muchos años, eso estamos hablando de casi 50 años. Entonces, el presidente Miguel de la Madrid, ya como presidente, y ante la situación económica, ya se había rodeado de un grupo de economistas mexicanos que habían salido a las mejores universidades de los Estados Unidos. Si alguno se me olvida su nombre, le ofrezco una disculpa. Pedro Aspe, Carlos Salinas de Gortari, Guillermo Ortiz, que serían los tres más conocidos. Había otros, pero eran los tres. Y conforma un equipo que viene de los Estados Unidos de obtener su doctorado en economía, uno en Stanford, Guillermo Ortiz, otro en MIT, Pedro Aspe, y en Harvard, Carlos Salinas de Gortari. Ya vienen con el concepto de la apertura económica, de reducir el tamaño del Estado en la economía, etcétera, etcétera. Como dirían ahora los ignorantes en economía, con políticas neoliberales, carnal. No. Entonces, empiezan ellos a tratar de poner orden en aquel gran desorden que dejaron los de la docena trágica. Es el sexenio de 82 a 88. Cuando en lo político empieza a tener que tomarse una serie de decisiones dolorosas, una persona que todavía anda ahí, Cuauhtémoc Cárdenas, que se creía con atributos por el apellido, porque no tiene ningún otro más que el apellido, para ser candidato a la presidencia de la República. Y pues evidentemente de inmediato le cortan las alas y le dicen, gracias por participar. Y el 87, cuando Jorge de la Vega Domínguez, si mal no recuerdo, era presidente del PRI, se salen lo que podríamos llamar los últimos vestigios de esos elementos del Paleozoico superior, Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo,
Ifigenia Martínez y algún otro, creo que no sé si era Ramírez Guevara o alguna cosa así, que eran los nacionalistas que se dieron cuenta que ese modelo ya había chupado faros, que ya no había más que hacer, porque ya México había entrado al GATT abriendo su economía el 86, 87. Desde el 82 tuvimos un gravísimo problema de caja, le llamó Jesús Silva Herzog Flores. Pero era la debacle del modo de producción, del modelo de desarrollo. Esas eran las pugnas que había en materia política y, por otro lado, una economía en condiciones sumamente difíciles y con las secuelas del temblor del 85. En esas condiciones, ¿qué procedía ahí? La Realpolitik, que tenía que llegar como presidente de la República a alguien formado económicamente y con un sólido equipo formado también económicamente. Estaba Herminio Blanco también en ese grupo y Jaime Serra Puche. En esas condiciones, Bartlett creía que él era el designado por los dioses, porque era el político. Bartlett es un hombre con una serie de desarreglos mentales de toda la vida, que vienen desde quizás su etapa juvenil o una cosa así. El padre fue expulsado de Tabasco, tuvieron que salir y se refugió en Puebla. No es poblano, más bien es tabasqueño. Pero él se liga con Miguel de la Madrid en una etapa ahí donde era un director de área, una cosa así. Y cuando Miguel de la Madrid se saca la rifa del Tigre, pues él se queda como secretario de Gobernación del 82 al 88. Y aquello que se había avanzado en política, en cuestión electoral, de reforma política, etcétera, Bartlett se dedica a darle palo a esos avances. Bartlett siempre ha tenido un complejo de dictador, de hombre duro, de cacique poblano, y chocó con mucha gente dentro del gabinete, pero él sobrevivía pensando en que iba a ser designado por el presidente Miguel de la Madrid como su sucesor. Si Bartlett hubiese sabido algo de economía y en lugar de haberse ido a estudiar un doctorado pedorro a Francia, si hubiera ido a Harvard o a Yale o a Stanford, si no hubiera tenido ese sentimiento anti-norteamericano, quizá podría haber sido candidato. Pero como venía con la formación esa francesa del rollo interminable, ténguele. Pero nunca se resignó a que no iba a ser él. Y creó muchos problemas. Bueno, el manejo de la misma elección del 88 es obra de esa megalomanía y ese coraje de Bartlett por no haber sido designado el candidato. En esas condiciones, pues, ¿qué pasó en ese sexenio de López Portillo y Miguel de la Madrid? En el de López Portillo es la frivolidad que no vio el sexenio de Echeverría, pero el dispendio que no se vio con Echeverría se vio con López Portillo. Y entrega a un país donde el déficit de las finanzas públicas llegó a ser no como el 6% que tiene este gobierno para este año, sino casi el 16%. Una tragedia en materia de administración pública. Entonces, ese era el centro de la gobernación. Y en lo político, buscar meter con calzador a una persona que había estudiado economía y por más nacionalista que hubiese sido su visión por la formación de su familia, sobrino del doctor Elide Gortari, un miembro del Partido Comunista en aquellos años, su señora madre, la señora Margarita, que en paz descanse, una mujer liberal de izquierda, y el padre, un funcionario,
servicio civil, que llegó a ser secretario de Industria y Comercio. Pero aún así, Carlos Salinas entendía a la perfección la gravedad del problema y sabía que había que hacer purga de caballo. Cuando se abre la economía, el 86-87, los problemas no desaparecieron así, sino que el 87 se tuvo que hacer lo que se llamaba en aquel entonces un plan de choque para bajar la inflación, lo que está haciendo Milei ahorita. Nosotros lo hicimos en ese año, el Pacto de Solidaridad Económica con Miguel de la Madrid. Es evidente que un gobierno así iba a ser derrotado en las urnas, pero la Realpolitik establecía que no debía ese gobierno ser derrotado, tenía que ganar la elección para llevar a la aplicación de un programa de rescate de la economía mexicana. Y así fue. Punto. Oiga, pero que el fraude. Punto. En política hay momentos en que las cosas que se hacen son las que se tienen que hacer, no las que deben, las que podrían hacerse. No, señores. El 88, el grupo de Miguel de la Madrid, encabezado por Carlos Salinas y sus economistas, ese era el candidato que debía ganar la presidencia. ¿Por qué? Porque le entendía al asunto. Y Bartlett hubiera hundido al país con esa visión autoritaria de cacique del trópico. Vean a López Obrador. Entonces, ¿qué pasó el 88? Lo que quieran ustedes que haya pasado, lo que gusten ustedes. Se cayó el sistema con Y o con doble L, no importa. Que el fraude, que acá, que sí, que no, que mira, que tú la traes. Pasó lo que tenía que pasar. Y durante esa presidencia de Miguel de la Madrid, los petroleros estaban del lado de Cuauhtémoc Cárdenas, donde el principal apoyador y promotor era el famosísimo Joaquín, era González Guevara, no Ramírez Guevara. Perdón, corrijo efectivamente, González Guevara, no Ramírez Guevara. Gracias por esa aclaración. Entonces, el principal apoyo de Cárdenas era los petroleros, no más que esos apoyos eran una bola de gángsters, Chava Barragán Camacho, La Quina, un manejo gangsteril de petróleos mexicanos, pero eso apoyaban al hijo del Tata. Muy bien. Cuando estaban las decisiones difíciles, desde programación y presupuesto, se le quitó al sindicato de Pemex una concesión que tenían ahí de unos barcos, unas pangas o algo así. Y en el despacho, creo que no sé si era de Salinas o en Hacienda, La Quina le gritó al presidente, a Miguel de la Madrid, le gritó ahí: si cae Pemex, cae México y cae usted, gritándole ahí. El presidente Miguel de la Madrid era un hombre prudente. Algunos incluso decían que a veces era temeroso, pero no. En las condiciones actuales adoptaba posiciones de mesura. Pero Carlos Salinas estaba un chapito ahí que pensó: voy a llegar yo, carnal, y vas a ver. Y efectivamente, a los 39 días de la toma de posesión de Carlos Salinas, ñacas. En aquella ocasión, en el 35, mandaron a Calles, lo sacaron a calzoncillos, lo pusieron en un avión y a Estados Unidos. Aquí no. Aquí lo sacaron en calzoncillos y vas a la cárcel. Llórale. Ya ves, bonito, contra el Supremo no se puede. Y salió de la cárcel a morirse, La Quina. En esas condiciones, pues, lo que marcó esos 2 sexenios fue la crisis económica producto de la herencia de aquellos 12 años, la docena trágica, y la crisis política que privó
en el seno de la administración pública por la apertura económica y también por la pugna política o entre los grupos políticos. Cárdenas se veía ya y esto que el otro, Muñoz Ledo y aquellos y la señora Ifigenia, etcétera, etcétera. Sin embargo, a punta de producto bachoco, se detuvo esa crisis y se empezó a recorrer el camino de la apertura económica y la incorporación a la globalidad, y eso sentó las bases para que el 1 de enero del 94 entráramos al Tratado de Libre Comercio. En esos 6 años de Carlos Salinas, se consolida la apertura económica, un hito en el desarrollo de México, un nuevo modelo porque el anterior había caído hecho pedazos. Y sentó las bases para haber continuado con la apertura, con la profundización, pero vino el famoso error de diciembre. Y además, ese año fue un año fatídico, el surgimiento de este grupito de intelectuales pequeñoburgueses, el comediante Marcos y otros, y llegaron tarde 50 años a la revolución socialista o 40 años, y ahí están los indígenas, ahorita están peor que como estaban en aquel entonces, pero crearon un grave problema a partir del 1 de enero del 94. Luego viene el asesinato de Colosio, el 23 de marzo, y luego el asesinato de quien iba a ser el coordinador de los diputados del PRI, el doctor José Francisco Ruiz Massieu, aliado político del presidente de la República. Viene todo eso, se tuvo que generar un instrumento para evitar una corrida en contra del peso y se creó un instrumento llamados los mexdólares, que llegó en un determinado momento a ser un volumen equivalente a 27,000 millones de dólares. Algo, una cosa increíble. Ahí algunos planteaban la necesidad de devaluar en el sexenio del mismo Carlos Salinas, y Aspe dijo, si van a devaluar, yo les tiro esto a la basura, yo me voy. Total que no lo hicieron y vino lo que se conoció después como el error de diciembre. Y ahí se interrumpió ese proceso de liberalización de la economía mexicana. Esos años, los 6 años de López Portillo, que ya vimos, los 6 años de Miguel de la Madrid y los 6 años de Carlos Salinas, fueron, no voy a decir años perdidos, porque el equipo alrededor de Carlos Salinas lograron lo que era impensable y que Estados Unidos no tenía interés alguno en llevar a cabo. Y la habilidad de Salinas y su equipo fue convencerlos de la conveniencia de establecer un tratado de libre comercio con México, unirlos al que recién habían ellos firmado con Canadá. En esas condiciones, pues, es una cosa increíble lo que logró ese equipo alrededor de Carlos Salinas. Aunque digan ahorita algunos, no, que Salinas, no tienen idea de lo que están diciendo. Eso que hizo Carlos Salinas con ese equipo, con unos jóvenes economistas, Jaime Zabludovsky, Luis de la Calle, que trabajaban ahí con Jaime Serra Puche, y un grupo de economistas que además querían al país. En aquel entonces era tal el prestigio del sector público mexicano que los jóvenes preparados querían trabajar en el sector público. Gentes de primera en el mundo, un gabinete, olvídense ustedes, y sacaron adelante al país. Pasó el error de diciembre, con lo que ya conocemos, pero el 96 ya estábamos creciendo a tasas alrededor del 6%. Se interrumpió ese proceso, pero el doctor Zedillo manejó las cosas con una firmeza y una valentía y una transparencia de primera. Ahí es donde entonces empieza a otra vez manejarse el problema de los partidos.
en esa reforma electoral 96-97, es cuando otra vez los partidos políticos cobran relevancia en la escena política mexicana. Pero los años anteriores, los 6 de Salinas, los 6 de Miguel de la Madrid y el desastre que dejó López Portillo y Echeverría, fueron, no voy a decir años perdidos, pero fueron 4 periodos presidenciales, los 12 años de la docena trágica donde Echeverría y López Portillo manejaron a su antojo el PRI, a su antojo, sin adversario al frente. Cuando llega Miguel de la Madrid es poco lo que se pudo hacer por el país que heredó, por el temblor, y que tuvo que hacer lo que se hizo, que ganara Carlos Salinas, y en el sexenio de Carlos Salinas, a tratar de modernizar el país, y el instrumento fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y ahí es donde empieza la inclusión ya activa, dinámica de México en la economía global. Ya con esa nueva visión, ya con esa presencia internacional y el apoyo de Estados Unidos fundamentalmente, México irrumpe en la escena internacional, económica y política. Entramos a la OSD, México es un participante importante en organizaciones multilaterales, etcétera, etcétera. Y se sientan las bases para empezar con un proceso de liberación política, de modernización del sistema de partidos. Recordemos que todavía antes de esa reforma del 96-97, el PRI era una oficina gubernamental. El presupuesto del PRI se le daba en gobernación. ¿Cuánto va a necesitar mi líder este mes? No, pues hoy necesitamos nomás 300, tan poquito. Ahí le van 350 para que acabale, ¿no? Y cosas así. El PRI era una oficina gubernamental. Eso fue claro y útil en las condiciones de una economía cerrada. Pero al haber abierto la economía, en ese momento ya una práctica política de esas ya no era aceptable. ¿Por qué? Porque la apertura económica trae consigo una nueva forma de hacer política. La apertura económica inevitablemente empieza a reflejarse en la vida política. Hay que abrir la vida política, hay que modernizar la legislación de los partidos políticos. Pero eso se iba a hacer de una manera abierta, etcétera, en el sexenio de Luis Donaldo Colosio. ¿Y qué pasa cuando asesinan a Luis Donaldo en marzo? Salinas se ve sometido a una situación tremendamente compleja. ¿Por qué? Porque ya todos los que aspiraban pues ya no podían serlo porque seguían siendo funcionarios. El único loquito y ambicioso y malo de la Tatema era Manuel Camacho, con su bilis, con su coraje contra el mundo, etcétera. Y tenemos entonces el gran problema de la sucesión. ¿Con quién sustituir a Luis Donaldo en la candidatura presidencial? Y resultó que el único que cumplía con el requisito constitucional de no ser funcionario era Ernesto Zedillo Ponce de León, que no tenía el menor interés en la actividad política. Para ese entonces, el doctor Zedillo ya tenía su vida hecha a partir de las elecciones, yéndose a Yale, su alma mater, y dedicarse a la academia y a la investigación económica. Sin embargo, la política es de circunstancias. En ese momento, Salinas manda llamar a los gobernadores, se encierran y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pasó el
sepelio de Luis Donaldo y en Magdalena, etcétera. Y ahora sí, señores, necesitamos candidato. Y pues por allá que Ortiz Arana, no que Ortiz Arana, hombre, creo que Echeverría lo promovió, creo que era gobernador de Querétaro, si no me equivoco, pues no tenía posibilidad alguna. Muy bien. Entonces surgió el video digital. Están reunidos los gobernadores y Manlio Fabio Beltrones, cuando el presidente Salinas, bueno, dice, ¿y a quién podemos designar como candidato? Se habían dicho ya las limitaciones constitucionales. Y entonces Manlio saca ese video VHS y dice, Luis Donaldo nos dijo quién debería ser su sucesor. Y pone el video Salvador. En aquellos años se estilaba que el coordinador general de la campaña del candidato era el plan B. En caso de alguna eventualidad, etcétera, el coordinador general de campaña era el plan B. Y así es como ese video destapa en las manos de Manlio Fabio Beltrones, destapa a Ernesto Zedillo y se lleva a cabo una campaña marcada por la aparición de los zapatistas, el crimen de Luis Donaldo, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y los famosos mexdólares aquellos. Fue un año tormentoso donde se logró la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, nuestra incorporación y posterior interdependencia profunda con la economía canadiense, un poco menos, por supuesto, y la norteamericana. ¿Esto qué nos dice? Que hay etapas donde los partidos son, no voy a decir personajes mudos que están viendo el espectáculo, pero casi, donde todo estaba en la parte económica financiera, en las finanzas públicas, en la política monetaria, en el manejo de la política cambiaria y también en los elementos centrales del Estado mexicano. Los partidos eran actores secundarios durante esos años. Además, eso llevó todavía más años a que el PRI siguiera siendo una oficina gubernamental. Y eso pues daba lugar a la manga ancha, ¿no? Entonces, gubernaturas, ya saben ustedes, designadas por el presidente, sin averiguar, no palomeaban las listas de diputados, de senadores, etcétera, etcétera. No más que eso, a fines del año 94 llegó a su fin. Y empieza una etapa nueva de la vida de los partidos políticos, donde muchos de los vicios que estamos padeciendo hoy se registran en esos 30 años que van de 1 de enero del 95 a la fecha. Los sexenios del presidente Zedillo, del presidente Fox, del presidente Calderón y de Peña Nieto. 24 años de política de apertura, de incorporación a la globalidad, de una importancia del sector privado como promotor y como causante del crecimiento económico, de la inversión, etcétera, etcétera. Con esto llegamos al final de la sesión 4 de la historia de los partidos políticos. Vamos a ver en la siguiente, en la quinta, el miércoles, lo que pasa con los partidos políticos con el presidente Zedillo. Y ahí vamos a ver una cosa muy interesante, la actitud de alguien a quien no le interesaba en lo más mínimo la política, o al menos como se conocía en aquellos años. Se rodea de su equipo,
salva, recupera el crecimiento del país gracias a esa apertura que se había logrado con Carlos Salinas y nuestra integración con Estados Unidos y Canadá. Vamos a dividir esos 4 sexenios, vamos a dividir en 2 partes. El sexenio del presidente Zedillo y el sexenio del presidente Fox, esa transición, y luego el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto. Y con eso cerraríamos el próximo viernes. El miércoles sería la parte 5 y el viernes la parte 6. Y el lunes de la otra semana haríamos un recuento general para pensar o vislumbrar lo que podría pasar como consecuencia de este gobierno de desastre y destrucción. Esa sería la última parte, la parte 7ª, que sería de este lunes al otro lunes, efectivamente. Aquí termina, pues, la parte 4ª, la sesión 4 de este ejercicio que espero, a veces la memoria me traiciona, pero en términos generales, creo, a medida que nos vayamos acercando más a lo actual, recordaré más fácilmente fechas y nombres. Partan de la base que hicimos un recuento prácticamente desde los años 60, luego los años 70, hace 60, 50 o 60 años. A veces los hermanitos Als y Heimer me juegan una mala pasada, pero en términos generales recuerdo más o menos fechas, nombres, situaciones, etc. Muy bien. Aquí termina en este momento la sesión 4 o la parte 4ª de esta serie sobre los partidos políticos.